Ahora sí. Entonces, básicamente nosotros tenemos dos tipos de ingresos o dos tipos de tributos que se dan en Nicaragua. La contabilidad fiscal es un sistema diseñado, dice, para dar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Su objetivo no solo es calcular cuánto se va a pagar, sino asegurar que se hagan bajo los principios legales, evitando multas y sanciones. Ok, entonces lo primero que nosotros tenemos que saber es que Nicaragua tiene dos tipos de tributos. Ya lo estoy mencionando, entonces el primero se llama impuesto, el segundo se llaman tasas. ¿Cuál es la principal diferencia entre impuesto y tasa? El impuesto, como su nombre lo menciona, se refiere a los ingresos que son obligatorios pagarse. Por ejemplo, en el caso del IVA, es obligatorio que se haga el pago, pero nosotros no recibimos ningún beneficio de haber hecho el pago del IVA. Entonces, ¿qué beneficio obtenemos nosotros de hacer este pago de IR? No obtenemos ningún beneficio. Y con esto no es que nosotros nos queremos enfocar o queremos hablar en mal del gobierno, no, sino que estamos hablando de cómo funciona el gobierno, cómo es su trato o su forma de trabajar. Entonces, dos tipos de tributos. ¿Cuáles son los dos tipos de tributos? Impuestos, que por su nombre lo dice, es eh, inevitable hacer el pago y es obligatorio poder hacer el pago. Y número dos son las tasas. Las tasas corresponden a aquellas cosas que nosotros podemos obtener beneficio por parte del gobierno. Por ejemplo, nosotros decimos, el INS es una tasa. ¿Por qué es una tasa? Porque, ¿Qué le gustan las vagancias a él, ah? sí. Entonces, ahí está. Entonces, ¿cuáles son los dos tipos? Entonces, impuestos se refiere a que tenemos que pagar sí o sí y no tenemos ningún beneficio. IVA, yo no tengo ningún beneficio de hacer el pago del IVA. Por ejemplo, decimos, vamos a, vamos a hacer el pago o quiero hacer la compra de una computadora y vamos a un negocio formal establecido. Entonces, ese negocio establecido a mí me va a cobrar lo que es el IVA. Dice 5.000 córdobas más el IVA. Entonces, y yo no tengo, entonces, simplemente, y si no quiero hacer el pago del IVA, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada, sino que no me permiten hacer la operación o la transacción. Sí, ¿qué pasa si yo digo, no quiero hacer el pago del IR? Cuando a mí me hacen mi nómina, yo creo que más de alguno de ustedes ha pasado esa situación que nos hacen desembolso de nuestro salario y entonces, ¿cuánto es la deducción? Deducción de 300 córdobas de LINS y 3.000 córdobas de IVA, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué es el beneficio de pagar el INS? Sí, tenemos un beneficio, que es la atención médica, que es también aparte de... ¿Qué otra cosa más tenemos aparte del INS? O sea, que hay atención médica, está la parte de la jubilación, que esperamos obtener la jubilación. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Porque no sabemos si puede haber una modificación a la hora que nosotros, este, entonces, no sabemos nosotros si a la hora de hacer nuestra jubilación, cómo van a estar las condiciones o cómo van a estar la parte legal. Por ejemplo, ahorita nosotros sabemos que legalmente yo me puedo jubilar a los 60 años y recibo un beneficio de que es mi jubilación. Sin embargo, de aquí a 20 años, yo no sé si esa jubilación va a estar en 60 años o va a estar en 80 o va a estar en 50. Entonces, pero ahorita sabemos que de acuerdo a la ley, toda persona que cumple 60 años y cotizó 750, entonces
puede recibir su jubilación. Ahora, en el caso del IR, que es la otra parte que a nosotros nos cobran, ¿cuál es la otra parte que nos cobran? El IR. Entonces, el IR nosotros no nos dan ningún beneficio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio acá para que podamos ver cómo se trabaja en el caso de al trabajar con el INS y el IR. Ahí. Entonces aquí vamos a decir ahora compartir, pero vamos a compartir este de acá. Entonces nosotros decimos Pedro Rosales tiene un salario de 50.000 córdobas. Este salario está sujeto a su INS y está sujeto a pago de IR. Cuando decimos pago de INS, nos referimos que actualmente es el 7%. ¿Y cómo lo calculamos? Simplemente sacamos el porcentaje, 50.000 por el 7%. Entonces, dos tipos de tributo. Número uno, impuestos, no recibimos ningún beneficio. Número dos, tasa, recibimos beneficio. ¿Cuál es el beneficio de pagar el impuesto? Cumplimos solidariamente con nuestras obligaciones fiscales, pero no recibimos nada a cambio. En el caso del INS, que es una tasa, perdón, sí recibimos beneficio. Entonces, tasa. En el caso del IR es impuesto y no recibimos nada por esto. Preguntas hasta acá, muchachos. Preguntas porque ahorita quiero tratar de hacer el cálculo del IR para que ustedes lo puedan ver. Está claro, profe. Ok, entonces vamos a tratar de Estamos claros, profe, claro. Ok, vamos a mostrarles entonces el cálculo del IR de acuerdo a la norma legal. Ojo, muchachos, el cálculo del IR les puede venir en el examen. ¿Cómo les puede venir en el examen? Es verdadero que Juan Pérez gana 30.000 córdobas y él paga de IR 2.500 córdobas. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer para poder saber si es verdadero o es falso eso? Tienen que hacer el cálculo. La tabla es bastante sencilla de conocer, bastante sencilla de trabajar con ella, si la sabemos utilizar. Ok, vamos a mostrarles cómo se utiliza. Quiero ver si esto me permite poner las dos cosas a la misma vez. Este lo quiero poner hacia acá y este lo quiero poner hacia acá, para tener la ley y tener el cálculo que estamos haciendo para que lo podamos ver las dos cosas a la vez. Este le decimos cerrar, sí, más tarde, y lo ponemos hacia acá. Y lo vamos a hacer un poco más grande. Ok. Entonces le decimos admitir y le decimos compartir. Como yo estoy revisando mi libro de posición, en el libro de posición, la muchacha dice, no, Un trasfondo por encima, lado a lado. Ok. Si pongo aquí, reviso si hay o aquí, ok, tengo un problema. No me permite poner las dos cosas a la vez. Ok. Pregunto, ¿tienen las dos pantallas ahí, que un Excel y un PDF o solamente tienen el Excel nada más? El Excel. solo el El Excel. Excel. Ok, entonces no me permite
presentar las dos cosas, entonces voy a tener que ir un poco más lento. Quería hacerlo más rápido, pero ni modo. Entonces, primero vamos con el PDF. El PDF es este, la ley. Y lo vamos a hacer aquí. Entonces, dice la ley en su artículo 22. Ahí me fui muy largo. Ya saben, artículo 20, vamos a ver. 16. Necesito ir más rápido. Ok, base imponible, todavía quiero ir un poquito más abajo. Acá está lo que estoy buscando. Entonces, esto que está acá es con lo que vamos a trabajar a la hora que nosotros hagamos nuestro cálculo del IR. Vamos a tomarle captura y lo vamos a poner en el Excel para que lo podamos ver. Este de acá, le digo control C, me vengo acá, le digo control V. Y ahora acá, y ahora vamos a poner aquí compartir y me voy al Excel. Y venimos y decimos compartir solo contenido. Ahí. Ok. Compartir este. Es esto. Ok. Entonces, aquí ustedes logran ver, nosotros tenemos la tablita que nos establece el cálculo del IR. Para que ustedes se lo puedan aprender de una forma sencilla, lo primero que se establece es que nosotros tenemos que nuestro salario se calcule en base a salario mensual. Sin embargo, la tablita que nosotros tenemos para el cálculo del IR es de manera anual. Entonces, lo primero que tengo que hacer acá es quitar el INS y les vamos a decir por qué quitamos el INS. Primer paso para poder calcular el IR es quitar el INS. Y ya les vamos a decir el por qué. Artículo 19, me mandan 18, perdón. Artículo 18. Ay, 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 ay. Artículo 18. Artículo 18. Aquí está. Artículo. Ay, este me fuiste.
Está artículo 19. Ok, el artículo 19 en el numeral 5 me establece las prestaciones, dice número uno, excepciones. Se encuentran exentos del pago del IR lo siguiente. Número uno, hasta los primeros 100.000 córdobas. ¿Qué significa esto? Las personas que ganan menos de 100.000 córdobas al año no pagan IR. Decimotercer mes, bueno, 100.000 córdobas al año. ¿Cuánto significa 100.000 córdobas al año? 8.960 córdobas. Luego tenemos decimotercer mes o aguinaldo, que yo creo que la mayoría de los que trabajamos ya hemos podido tener nuestro aguinaldo en algún momento, las indemnizaciones o el pago una vez que nosotros terminamos de trabajar. Beneficios derivados de la convención colectiva. ¿Qué es esto? Cuando, por ejemplo, nosotros nos mandan a dar una canasta básica a fin de año o un bono económico. Y el que nos interesa, que dice las prestaciones pagadas por los diferentes regímenes de seguridad social. Entonces, de acuerdo a este artículo, yo debo de quitarle al INS o al salario, primero tengo que quitarle el cálculo del IR. Aquí tenemos algo, a ver qué dice. Ok. Entonces vamos a decir compartir y tenemos que tener el Excel. Entonces ya logramos ver en la pantalla que nos dice el artículo 19, numeral 5, que yo debo de quitarle el cálculo del INSS. Entonces primero vamos a decir salario y dijimos que teníamos un salario de 50.000 córdobas. Luego le voy a quitar el INSS. El INSS es el 7%. Esto de acá por el 7%. Y como dice que se lo voy a quitar, entonces tengo que saber cuánto es el salario neto. Quiere decir que mi salario neto es de 50.000 menos 3.500. No sé si hasta ahí estamos entendiendo porque tenemos que hacer varios cálculos. Vamos a tratar de hacerlo de una manera rápida y que les sea fácil entender. Ok. Entonces, primer paso para el cálculo del IR es quitar el INS. ¿Por qué quitamos el INS? Porque la ley en su artículo 19 me manda a quitar el INS. Luego, ¿qué dice acá? Mi ley, si se fijan, está hecha en base a salario anual. Entonces debo calcular mi salario anual una vez habiendo retirado el INS. Entonces, por 12. Dice que mi expectativa anual o mi salario anual es de 558.000. Aquí viene la principal pista para poder calcular con facilidad mi IR. El IR, si ustedes se fijan, las primeras dos columnas dice estratos de renta anual, luego dice impuesto base, porcentaje aplicable y sobre exceso. Entonces, la tabla del IR se calcula o se utiliza de atrás hacia adelante. ¿Qué quiere decir? Mi primer paso es la última columna. Como dice exceso, yo tengo que saber en dónde está cayendo mi salario. Si mi salario dice que son 558.000 Córdoba, entonces 558.000, mi exceso es de 500.000 porque esta es la última columna. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi salario de 558.000 menos exceso? Le quito esos 500.000 menos 500.000. Me queda un exceso de 58. ¿Qué voy a hacer con esos 58.000? Voy a aplicar la segunda columna de atrás hacia adelante. Porcentaje aplicable. Dice acá que mi porcentaje aplicable es el 30%. Entonces,
La principal cosa que se tienen que aprender es cómo se utiliza la tabla. Y la tabla se utiliza de atrás hacia adelante. Primer paso, calcular el INSS. Segundo paso, se lo resto. Tercer paso, multiplico por 12 para llegar a la expectativa anual. Y me ubico en la tabla. Ubico en qué categoría está. Él está en la categoría de 558.000, entonces de 500.000 a más. Primer paso, según la tabla, es quitar el exceso. Sobre exceso, ya está acá. Después, segundo paso, porcentaje aplicable. Segundo paso, porcentaje aplicable. Porcentaje aplicable dice que es el 30%. Y el siguiente y penúltimo paso es calcularle su impuesto base. Que el impuesto base, según la tabla, me dice que son 82.500. ¿Qué voy a hacer entonces? 17.000 más 82.500. Entonces, aquí ya tengo mi impuesto sobre la renta, pero anual. Último paso que me queda para hacer esto, ¿cuál es? Entonces lo voy a decir. Si ya tengo mi impuesto anual, pero mi salario es mensual, ¿qué debo de hacer? Entonces debo de restar, perdón, debo de dividir entre 12 meses. Los 99.000 Córdoba. Entonces, los 99.000 Córdoba entre 12 meses. Quiere decir que mi IR es de 8.325. Vamos a hacer. Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Ajá. Los 17.000 no se le suman a los 58.000 también. Ah, sí. No, a ver, vamos a volverlo a hacer paso por paso. Primer paso para los que están ingresando ahorita. Primer paso, tengo un salario de 50.000. ¿Qué debo de hacer? La ley me manda quitarle el 7% del INSS. Primero que hago es calcular el INSS, que está acá, 7%. ¿Cuánto es el 7% de 50.000? 3.500. Entonces ya una vez retirado, queda en 46.500. Ese es el primer paso, ¿de acuerdo a qué? A la ley 822, artículo 19, numeral 5. A eso, como el salario me lo pagan mensual y yo cobro anual, entonces yo lo multiplico por 12 y luego ya comienzo a aplicar la tabla. Entonces aquí es donde viene, usted me dice, ¿se le suman los 17.000? Ok, ¿de dónde salen esos 17.000? De mi exceso. Viene aquí y me dice que yo tengo 58.000. ¿Que eso de dónde salen los 58.000? Vamos a hacerlo paso a paso. Dice que inicialmente mi punto de partida, mi salario anual es de 558.000. Este es mi salario anual. Mi ley me dice, me le vas a quitar 500.000. Entonces, esto menos, perdón, menos 500.000. Me quedan los 58.000. 58.000 dice que yo voy a aplicar el 30%. El 30% es esto, más por 30%. ¿Qué es lo que sigue después de aplicado el porcentaje? Acuérdense y tomen nota, muchachos. La tabla se aplica de atrás hacia adelante. Entonces, primer paso, quitar el exceso. Segundo paso, el porcentaje. Tercer paso, el impuesto base. El impuesto base le voy a sumar. ¿Cuánto es el impuesto base para esta categoría? 82.500. ¿A qué se lo voy a sumar? Al valor que ya tenía de 17.000. Son los 99.000. Ese es mi pago de IR anual. Y ahí depende cómo nos hacen el pago. Si me hacen el pago mensual, lo divido entre 2. Si hacen mi pago quincenal, lo divido entre 24.
¿Por qué 24? Porque son 24 quincenas que tiene el año. Hasta aquí, preguntas, muchachos. Profesor, tengo una pregunta. Escucho. ¿Podría repetir el paso de el porcentaje, por favor? Es que lo estoy practicando aquí desde el Excel. Ok, perfecto. Ok, entonces, primer paso, venimos y decimos, tengo mis 50.000. Perdón, ¿en qué parte dice que se me perdió? En el porcentaje aplicable, por Porcentaje favor. aplicable. Ok, entonces tenemos primero los 58.000 que ya lo vimos de dónde lo salió. 58.000, de acuerdo a la ley, dice que yo tengo que aplicarle cuánto. ¿Él está en qué categoría? De 500.000 a más. Entonces, ¿cuánto es mi porcentaje aplicable? El 30%. Entonces, esto por 30%. 17.400. Siguiente Muchas paso. gracias. Ok, siguiente paso, le vamos a adicionar el impuesto base. Recuerden y aprendan esto, la ley se aplica de atrás hacia adelante. Le sumo los 82.500 y eso me da 99.000. ¿Qué me resta aquí? Hacer un pequeño resumen. El resumen viene y me dice, bueno, ok, viene y me dice, salario, 50.000. El INS es el 7%, que ya lo tenemos calculado. Y el IR, que también ya lo tenemos calculado. Quiere decir que esta persona neto va a recibir no, esto menos su INS menos su IR. ¿Cuánto le deducen a esta persona? Cerca de 12.000 córdobas aproximadamente. Y esos 12.000 córdobas es de manera mensual. Recordemos, dos tipos de impuestos o dos tipos de tributos. Perdón, dos tipos de tributos. Uno es el impuesto. El impuesto es el IR. Yo no tengo ningún beneficio de pagar IR. Segundo tipo de tributo es la que son las tasas. Con las tasas sí tengo un beneficio. Beneficio significa que yo recibo algo del gobierno por haber pagado eso. Por ejemplo, en el caso de que quiero pagar la licencia de conducir. ¿Tengo algún beneficio? Sí, porque me dan el permiso o el derecho de poder conducir. Exámenes de la vista para poder aplicar al, a la licencia. Sí, porque me están haciendo el examen de la vista y voy a recibir ese beneficio. En el caso del INS, ya sabemos que tenemos varios tipos de beneficios. Si hay accidente, pues pueden cubrir. Si hay si hay vejez, me puede cubrir. En el caso de nosotros los varones, cubre a nuestra esposa, en el caso que lo hay. En el caso de los hijos menores de 18 años, también los cubre. Y pues muchos beneficios que hasta el día de hoy pues se mantienen. Y el beneficio que pues esperamos obtener una vez que nos jubilemos, que es a través de la pensión que nos pueden dar. Las pensiones también se hacen sus cálculos, pero eso lo vamos a tratar de ver en una sesión aparte porque es un poco complejo, un poco largo, un poco extenso. Vamos a hacer un segundo ejemplo de esto para que ustedes lo puedan ver. Vamos a suponer que tenemos a alguien que gana 35.000 córdobas y ese es su salario. Teacher, teacher. Ajá, Entonces, el impuesto base se le aplica al resultado del porcentaje, ¿no? Del sobreexceso. así es, así es. ¿No? Correcto, correcto. Recuerde, primer paso se le quita el exceso. Segundo paso, Eh, el porcentaje, y esto es de acuerdo a la tabla del IR. La tabla del IR, exacto, ¿dónde está? En el artículo 22.
23, perdón. Esta tabla del IR se aplica después que se haya retirado el INS. Primero se aplica el INS y después se aplica el IR, porque si no estaríamos Esta aplicando. tabla, esta tabla es solo para las rentas de trabajo que le llamo, no tiene que ver con el IR de la utilidad, de verdad. No, este es solo para las personas naturales, es decir, nosotros, Ok. solo para nosotros. Entonces vamos a tratar de ponerle, repito, vamos a tratar de ponerle en preguntas. Es cierto que Lester Morales gana 30.000 Córdoba y su IR de 10.200. Entonces, para poder hacer el cálculo, perdón, para poder decir verdadero o falso, tienen que hacer el cálculo. Entonces, vamos a hacer este rapidito. Su salario dice que es de 35.000. Primer paso, retiramos el INSS. ¿Cuánto es el INSS? El 7%. ¿Cuánto es el 7%? Ok, 35.000 por el 7%. Salario neto, que es previo a la tabla, menos esto. Recuerden, este salario es mensual, tengo que pasarlo anual, salario anual. ¿Cómo lo paso anual? Por 12 meses. 390.000. Tengo que fijarme en qué categoría o en qué inciso pertenece. El primer inciso, primera categoría, va de 0 a 100.000. Segunda categoría de 100.000 a 200.000. Tercera categoría de 200.000 a 350.000. Cuarta categoría, que es la que me interesa ahorita, de 350 a 500.000. ¿Por qué me interesa esta? Porque el salario con el que estamos trabajando es 390.600. Es mayor a 350.000, pero es menor a 500. ¿Qué dice mi ley? Entonces me dice, primero le vas a quitar su exceso. ¿Cuánto es el exceso que me menciona para esto? 350.000. Entonces, 390 menos 350.000. Y ahora aplico el porcentaje. ¿Qué porcentaje me pertenece ahora para este salario? 25%. ¿Qué sigue posteriormente? Sigue ahora la parte de el impuesto base. ¿Cuánto es el Se impuesto le base? suman los 45.000. Son los 45.000, así es. Son los 10.500. En este caso corresponden ahora 45.000 más 45.000. Todo depende en qué categoría cae. Y ese es mi IR anual. Último paso, sacar el IR mensual. ¿Cómo lo saco? Entre 12 meses. Y ese es mi IR mensual. ¿Qué me resta? Solamente hacer el resumen. Salario, INS, IR y neto. Entonces, salario, 35.000. INS, 2.400. IR, 4.000. Salario neto, solo le voy a restar los dos. Los 35 menos 2.400 menos 4.500. De 35.000, que es su salario base, a 27.954. Entonces, pregunta que le vienen al examen, hacer cálculo, pero de una manera indirecta. ¿Cómo así? Va a venir unas preguntas de verdadero y falso. ¿Es cierto que el INS es tanto por ciento o es cierto que el IR de una persona que gana 12.000 Córdoba es tanto? Puede ser que venga una pregunta del IVA, que es uno de los impuestos básicos. El IVA simplemente es el 15% aplicado a cualquier cantidad. Ojo, muchachos, el IVA no se aplica a la parte de salarios.
el IVA se aplica a las compras. Eh, hable directamente, Selene. Sí, una Escucha. consulta, profesor. Al momento de realizar lo que el ejercicio, ¿va a tener algún tiempo o lo van a cronometrar en el examen? Esperemos que no. Yo creo que si lo llegaran a poner serían 2 horas, pero esperemos que no. Lo que pasa es que eso depende de doña Mercedes, que es la dueña de la clase. Ok, Entonces, está bien. Muchas gracias. recuerden que tienen todo el día para resolver el examen. Cualquier duda o pregunta, pues en el tiempo lo pueden hacer o me pueden buscar directamente en coordinación y vemos cualquier problema que tengan.